Noticias MX, yo te leo con gusto en @Lidia Cumming. Hablamos de temas internacionales, ¿les parece? Y justo la implicación global, la situación que hay en Gaza, en Estados Unidos e Israel, retiran negociaciones, Francia reconoce como Estado palestino. Vaya el panorama, ¿qué implicaciones tiene que Francia decida reconocer al Estado palestino? Víctor Valdivia, qué gusto saludarte. Platícanos, ¿cómo ves el panorama? Hola, buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias otra vez estar nuevamente en su programa. Siempre para mí es un gusto. Mira, esto es algo muy interesante que una potencia como Francia reconozca a Palestina. El Estado palestino ha tenido reconocimiento de distintos actores, inclusive desde la época del OLP que tenía un asiento en Naciones Unidas, pero en este momento de coyuntura que estamos hablando, que ya por fin se reconozca al Estado palestino por parte de una potencia, se da en un momento, en un escenario en el cual prácticamente Israel avisó o ha dicho, se ha comentado que quieren toda la franja de Gaza, que inclusive traen el apoyo de Estados Unidos o al menos el apoyo de Donald Trump para quedarse con la franja de Gaza. Entonces, que una otra potencia diga, no, yo reconozco, y sobre todo una potencia que está ligada con el pasado histórico de manera directa de Medio Oriente por todos los acuerdos Sykes-Picot, que es lo que realmente crea y pone estas fronteras en lo que antes era el Imperio Otomano después de la Primera Guerra Mundial, es lo que te da una base sólida para poder negociar y tener un reconocimiento. Ya no es tan fácil poder desaparecer la mitad de un pueblo, la mitad de un estado, como es lo que estábamos viviendo. Porque una de las tragedias que vemos en Gaza, que inició a partir de los ataques que hizo Hamas en contra de la población civil israelita, que fueron ataques salvajes, inhumanos y crueles, hay que aceptarlo y hay que decirlo, pero la respuesta que ha tenido por parte del Estado de Israel ha sido también en la misma magnitud. Y ha sido la población civil la que lo ha sufrido. Y prácticamente estamos viendo un exterminio de buena parte de la franja. Entonces, este reconocimiento esperamos que sea un apoyo, que sea una base para que puedan sentarse a negociar, lograr un acuerdo de paz, de reconocimiento y sobre todo un cese al fuego que pueda permitir a los civiles, sobre todo mujeres y niños que son los que están pagando peor el precio de las incursiones militares, poder tener un respiro. Vamos, algo que hemos hablado mucho, y aquí sí lo hablo a título personal, debido a que por el contacto que tengo con Medio Oriente a través de la Iglesia Católica de Antioquía, la Iglesia Ortodoxa de Antioquía y del Líbano, tenemos mucho contacto con lo que está pasando. Y algo que hemos hablado, es que hemos dicho mucho, es que en la Franja de Gaza hay una situación casi de exterminio. Tenemos mucha gente que está muriendo de hambre, tenemos mucha gente que no tiene condiciones médicas, pero al mismo tiempo, y está la respuesta israelita que también tienen cierta razón, Jamás, y principalmente Jamás, utilizaba hospitales, escuelas, guarderías para poder ocultar ahí armas, para poder ocultar prisioneros, para utilizarlos como campo de entrenamiento. Utilizaban los túneles abajo de los hospitales para poder mover explosivos. Entonces, es una crueldad que la población palestina queda en medio del ejército israelí y de Hamas y son los que están pagando esta situación. Y una muerte de asfixia, de hambre, en casas destruidas, en un lugar que no pueden salir, porque aparte la frontera con Egipto está cerrada y no pueden salir. Entonces es como querer escapar del infierno y no tienes a ningún lugar. Mientras que los líderes israelitas, junto con el apoyo de Estados Unidos, hablan de inclusive, quiero pensar que era una broma, quiero pensar que lo dijeron de manera humorística, pero Donald Trump dijo que iba a poner un resort ahí en la franja de Gaza, donde ahorita están muriendo los niños de hambre. Entonces, es una situación bastante pesada. Esperamos que este reconocimiento por parte de una potencia como es Francia ayude a poder empezar a negociar, ayude a poder hablar y a poder retomar diálogos y los acuerdos de Oslo, que sería la base para la paz de Palestina. Sobre todo ahorita que se da, también hablando de coyuntura, y perdón que me brinque así a muchos lugares y la historia, pero para entender la problemática israelí tenemos que estar hablando tanto de historia como de situaciones presentes y países terceros que no colindan, pero están inmiscuidos, como Estados Unidos o, por ejemplo, en el lado de Hamas y de Hezbollah, Irán, que era quien estaba apoyando con dinero, con armas, con estrategia, con inteligencia para estos ataques contra Israel. Y después de la pequeña guerra que sufrió contra Israel y de los bombardeos que sufrió Irán, de la destrucción de sus plantas nucleares, de todo lo demás, ya se ve que los grupos terroristas como Hamas reciban menos apoyo por parte de los radicales de Irán. Entonces, esto también va a poder permitir que se puedan sentar a negociar y se dé una alternativa a la sociedad palestina más allá del exterminio o de la muerte lenta, que es lo que están dando y que es lo que parecería que están condenados. Y es inhumano lo que se está viviendo en la franja en este momento. Entonces, como vemos, sí es algo muy interesante. Claro. Y sí es Oye, Víctor. importante. Dime, Ajá. dime, dime, dime.
¿Y qué significaría que Estados Unidos e Israel retiren sus negociaciones? ¿Qué tanto afectaría el panorama, por supuesto? ¿Y cómo se enfilan, la estrategia israelí? Afecta mucho porque, como repito, la población es la que está en medio. Vamos, para que me entienda la gente por qué digo que la población está en medio. Voy a tratar de ejemplificarlo de esta manera. Imaginemos que aquí tenemos que mi teléfono es un hospital, Gazatí, en la mitad de Gaza, ¿ok? Fue creado con dinero de Naciones Unidas. Atiende a gente en extrema pobreza, a gente sin recursos, embarazos, partos, niños enfermos, todo lo que se tiene en un hospital. Apoyado y financiado con dinero de Naciones Unidas o dinero de Emiratos Árabes Unidos. Bueno, pero en la parte de abajo, de los sótanos para abajo, toda esta parte que tenemos de los túneles, ahí es donde tienes a los terroristas de Gaza moviendo armas, explosivos, recursos, gente secuestrada de Israel, víctimas de los atentados de Israel y todos esos elementos. Bueno, ¿qué es lo que sucede entonces cuando Israel llega y bombardea el túnel? Hace pedazos el hospital. Se acabó. Para poder llegar a los túneles que están abajo. Poder acabar con terroristas y ver si es posible liberar gente que tenían secuestrada. Bueno, esto no solamente pasó con un hospital. Escuelas, guarderías, orfanatos, hospitales, con ese, no fue uno, fueron varios. Hasta iglesias han bombardeado. Unidades, edificios habitacionales. Y la gente que está en medio es lo que paga. O sea, imagínate que tienes a los niños en su escuela estudiando y de repente empiezan a sonar las alarmas, las bocinas, y alguien empieza a decir en hebreo, favor de retirarse porque vamos a dinamitar la escuela. Y nada más tienen 30 segundos para salir corriendo. La tragedia se vive todos los días. Cuando se retira Israel y Estados Unidos de la mesa, y por esos reconocimientos y todo, no están dando la opción de poder negociar, de llegar a un acuerdo hablado, poder retomar los acuerdos de Oslo. Me voy a los acuerdos de Oslo porque en los acuerdos de Oslo se dio la base más fuerte para un acuerdo de paz entre Israel y Palestina. Y la base de los acuerdos de Oslo es el reconocimiento de ambos estados, tanto del Estado israelita, que tienen derecho a existir, como del Estado de Palestina. Ahora, no es que tomemos más hacia el lado de Palestina, porque Israel tiene razón en sus puntos. Todo lo que hizo Hamas en los ataques de hace 2 años fue inhumano. Las violaciones tumultuarias, los asesinatos a menores, el sacar a los niños de las incubadoras y de las cunas y dejarlos en el suelo a morir de frío, fue actos inhumanos. Lo que hicieron con la gente en los conciertos, lo que hicieron con las mujeres en los conciertos, después cómo las regresaron, y luego subir esos videos, son actos extremadamente viles. Lo que nunca entendemos los analistas, y mira que me he reunido con muchos en la academia para hablar con esto, y también a nivel internacional lo hemos platicado, es qué carajos quería Hamas al hacer esos ataques tan salvajes, tan brutales, y después irse a meter a los túneles, sabiendo que la respuesta israelita iba a agredir a población civil. Si con esto querían dinamitar los acuerdos de David, perdón, los acuerdos de Abraham, que son los acuerdos entre el mundo árabe y el mundo judío, que son lo que está buscando para una base más firme, con Emiratos, con Jordania, con Egipto, con otros países, no lo lograron. Los atrasaron, pero no los dinamitaron. Si esperaban que el mundo árabe se volcara a defender a los palestinos, tampoco lo lograron. Pero sí es algo bastante cruel con lo que está pasando. Ahora, nosotros esperamos que Francia pueda, a través de todo el peso internacional que tiene, convencer a los actores a llegar a un acuerdo de paz, a llegar a un acuerdo para poder salvar a los palestinos, para que dejen de vivir este infierno. Sí es horrible que se retiren de la mesa, porque cuando retiras de la mesa de negociación, sí, claro, solo dejas una opción, que son los balazos, la sangre y la muerte. Y ha habido una cantidad de muertos en Palestina. Me comentaba un analista, un especialista que está de Naciones Unidas, allá en Palestina, estábamos chateando hace poco, y me comentaba que él creía que los números que daba Naciones Unidas de los muertos eran muy por abajo de lo que realmente había, porque nada más reportan los que pueden sacar de los escombros, pero no reportan realmente todos los que están abajo de los escombros. Y que también viene esta parte que enferman, están heridos de bala, quedan en medio del fuego cruzado, y no hay hospitales, no hay clínicas, no hay atención médica, porque los hospitales fueron dinamitados. Y cuando vas a pelear con Israel, de oye, ¿por qué están atacando hospitales? Su respuesta es muy simple, porque Hamas utilizó el sótano y hizo túneles para meter terroristas, armamento, bombas, porque tenían secuestrados a 20 personas, porque los utilizaban como campo de entrenamiento, porque los utilizaban como campo de tortura.
o sea, agresiones sistemáticas. Entonces llega un momento que dices, ¿cuál de los dos está peor? ¿Cuál de los dos está más salvaje? Y sin embargo, Claro. sigues teniendo una población en medio que lo único que quiere es paz, que quiere una nación, que quiere un país y que tiene todo el derecho a tenerlo. Y por otra parte tienes gente que te discute, es que hemos estado aquí desde hace milenios. Vamos, es como, a veces se raya en lo absurdo, porque por un lado tienes a Israel diciendo, este territorio nos corresponde, está en la Biblia, y tienes a Palestina, nosotros diciendo, es que también estamos en la Biblia, también tenemos derecho a estar aquí. O sea, en el Antiguo Testamento no dice que se van a pelear judíos con palestinos, siempre están ahí. Y aun cuando me dicen, pero es que la palabra Palestina es una palabra romana, pues sí, pero la última vez que estuvo el Imperio Romano en esas regiones, que son los que nombran Palestina, fue por ahí del año 200 antes de Cristo. O sea, hay mucho pasado histórico que podemos hablar y hablar y hablar de quién tiene derecho a estas tierras. Pero Claro. solamente la negociación va a poder Exacto. calmar esta brutalidad que estamos viviendo. Dime. Dime, te escucho. Hola. Ay, creo que se congeló. Hola. Redes Corte. sociales. Vamos a ir a una muy breve pausa. No se despeguen, ya volvemos con más. Gracias. Perdón, Víctor, pero, muchísimas gracias. por favor, que me disculpen, pero de repente como que se cortó. No sé qué pasó. Sí, se cortó, pero no te preocupes, reaccionamos y acá ya mandamos a corte. Muchas gracias. Gracias, hasta luego. Hasta luego. Bye.